Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. De esta manera, sabrás cuando suba video nuevo. Durante años el edificio sirvió como una funeraria para convertirse en una casa dúplex de alquiler o departamento a mediados de la década de 1980. Desde hace varias décadas, a partir de 1936, la casa fue el hogar de la funeraria Halagon. Parece que la funeraria Halagon se trasladó a otro pueblo de Pennsylvania, Connecticut, en algún momento a mediados de la década de 1980. Los hechos tuvieron lugar en el 208 de Meriden Avenue, en el estado norteamericano de Connecticut, en el año 1986. La familia Snedeker, formada por el matrimonio de Carmen y Ale con sus 3 hijos y una sobrina, alquiló una casa en ese pueblo con el fin de vivir más cerca del hospital John Depsin, en la Universidad de Connecticut, en el que Philip, el hijo varón mayor, estaba recibiendo tratamiento por un cáncer del sistema inmunológico llamado linfoma Hodgkins. Carmen, hija de un sargento del ejército divorciada con sus 2 hijos de su primer matrimonio Philip y Bradley, conoce a Allen Snedeker, también divorció en 1979 en Connecticut, mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante. Al poco tiempo de conocerse deciden casarse y tener una niña llamada Jennifer. Su vida transcurre tranquilamente en Nueva York. Allen trabajaba en una cantera de piedras y Carmen cuidaba de niños. La economía no era muy holgada. Será en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip, empieza a tener una molestia de toses que no alarman excesivamente a Carmen, hasta que el niño de 14 años de edad le dice que tiene un bulto en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen lleva al niño al consultorio del médico de la familia y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnosticaron un cáncer linfático. El niño es ingresado durante 3 semanas en el hospital Dempsey, en Connecticut, y comienzan a darle sesiones de quimioterapia y cobalto. Los 5 y pico de kilómetros de vuelta desde Connecticut hasta Nueva York se hacían insoportables y dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. Para ahorrarle tan doloroso viaje a su hijo, Carmen decide buscar una casa en Connecticut, a pesar de que contaba con un escaso presupuesto para ello. Un día, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, ella se encuentra con una preciosa casa blanca, de estilo colonial y grandes ventanales, con el cartel de "se alquila". Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio del alquiler. Dentro de esa casa se encontraba en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelar la casa. Serán estos albañiles los que le proporcionen el teléfono del propietario, del señor Darryl King. Esa misma noche Carmen llama a Darryl desde el motel donde se alojaba junto a su hijo Philip. El precio es lo suficientemente accesible para poder pagarlo, así que decide cerrar el trato con el señor King y mudarse a la casa lo más antes posible. La noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño relacionado a esta. Sueña con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, sueña con herramientas antiguas, en concreto, ganchos y cadenas, así como un hombre que tiene una bata blanca manchada de sangre que se mueve entre los ataúdes y cortaba los cuerpos con unas extrañas herramientas. El 30 de junio de 1986, la familia se muda a la vivienda para empezar una nueva etapa en sus vidas. En el sótano, hallan una serie de habitaciones en las que se puede acceder a través de una puerta patientes. En alguna de ellas, las paredes están manchadas de algo oscuro que al principio piensan que es humedad. En las estanterías, que cubren ciertas zonas de la pared, hay herramientas parecidas a sierras y cuchillos, y una serie de gomas y tubos. En el centro de la habitación, hay una cama metálica giratoria. También hay una serie de tanques o bidones grandes que al principio piensan que contiene gasoil para la calefacción. Del techo se observa cómo cuelgan algunas cadenas que sostienen una especie de tablero de madera. El sótano tiene otro acceso a través de una rampa que conecta al exterior de la casa. La habitación les da muy malas vibras y no se encuentra nada a gusto allí.
Incluso la habitación despide un olor nada agradable. Días más tarde, durante una visita del señor Darryl, la familia para ver cómo había ido la mudanza. Carmen le pregunta por los objetos del sótano. Este le dirá que no los tire porque son recuerdos que quiere conservar. Deciden que la zona del sótano será para Philip y Bradley, aunque Philip prefiere dormir en el salón del comedor hasta que llegue su hermano Bradley, que está pasando unos días con su abuela, porque según le cuenta su madre que allí abajo hay algo malvado. Pensando que era cosa de niños, le quita importancia al comentario de Philip y deciden que espere a su hermano para que se instalen juntos en el sótano. Carmen comienza a darse cuenta de ciertos detalles que le llaman la atención. Observa que a pesar de que la casa tiene grandes ventanales, la luz no penetra a través de ellos en la casa, por más limpio que estén. Su hijo Philip oye una voz masculina que lo llama desde el sótano, pero cree que es debido a la medicación o que está medio dormido. Suele oírla por las mañanas al despertarse, pero un día vuelve a escuchar la voz que le dice: «Philip, ven aquí». El adolescente se queda al lado y presa del miedo decide volver al salón y pone el televisor a todo volumen. Cuando se lo cuenta a su madre, esta le achaca la medicación tan fuerte que está tomando. Philip se hace amigo de Cody, un chico de la casa del frente que suele jugar con Philip en el sótano, pero con el tiempo Cody le dice a su amigo que no le gusta ese lugar porque siente que algo extraño está allí abajo. Ya no era cosa de la medicación, porque su amigo también sentía algo raro allí. Será entonces cuando Philip comienza a ver sombras que pasan cerca de él por el rabillo del ojo, las ve esconderse detrás de los muebles y a veces incluso le rozan. Piensa que son visiones producidas por la medicación, pero un día su hermana de 4 años ve a una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Este le confirma de nuevo de que la medicación no tiene nada que ver con lo que está oyendo y viendo. Días más tarde, el mismo Philip ve a un joven de 20 años abriendo las puertas batientes del sótano, que le llaman por su nombre. Carmen empieza a sospechar de que allí está pasando algo raro. El testimonio de Philip y el de su hija acerca de las personas que han visto la ponen en alerta. Incluso su marido le comenta que un día ha oído una especie de música de entierro cerca del sótano. Cuando realmente Carmen se asusta de verdad es cuando, fregando el suelo de la cocina, observa que el agua del cubo estaba totalmente roja, como si fuera sangre. El día en que regresaba Bradley de la casa de los abuelos, Carmen decide preparar una gran cena de bienvenida. Saca la vajilla y los cubiertos y tras colocarlo en la mesa, se da vuelta para agarrar el teléfono que en ese momento sonaba. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al colgar el teléfono todo había desaparecido de la mesa y estaba todo colocado en los armarios? Acomodados ya ambos hermanos en la habitación del sótano, una noche pudieron ver en una de las cómodas que tenían frente a sus camas a 3 hombres que lo miraban fijamente y que a la vez le susurraban algo. Después de unas risas macabras y escalofriantes de los 3 hombres, uno de ellos agarra un juguete que había sobre la cómoda y lo estrella contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Hasta 2 años antes de que la familia Snedeker fuera a vivir allí, la casa había funcionado como funeraria. Darryl, el antiguo dueño de la casa, confirmó que antes de comprar la propiedad en la década de 1980, había servido como funeraria Halloween por varias décadas. La habitación del sótano era la habitación de los ataúdes y los extraños bidones o tanques no contenían gasoil, sino que se utilizaba en sus días para contener la sangre y fluido de los cadáveres. Los sucesos paranormales crecían en intensidad, los vasos se movían solos y las sillas cambiaban de lugar solas. Por la noche las camas vibraban solas y las visiones de sombras eran continuas. Philip llegó a ver a un niño de unos 4 años con un traje de Superman, del que más tarde se enteraron que había sido enterrado así. La hermana de Carmen para entonces se estaba divorciando de su marido y Carmen decide hacerse cargo de su sobrina Tammy durante ese proceso de divorcio. Una noche mientras dormía, la puerta de su habitación se abrió y se encontró con su primo Philip intentando abusar de ella. Más tarde una ambulancia lo llevó a un hospital psiquiátrico, donde permaneció 45 días. La familia ya no puede más, miles de moscas invaden las habitaciones, los susurros son insoportables, el mal olor, incluso el encendido de las lámparas, sin tener ni siquiera bombillas. Es entonces cuando Carmen descubre una revista del matrimonio Ed y Lorraine Warren,
los cuales se dedican a limpiar casas con fenómenos extraños. Lorraine recorre la habitación ella sola y lo que vive cuando baja al sótano la aterra. Ve a un hombre grueso que está manipulando y trasladando cadáveres a los que le toca la pierna y órganos sexuales, es decir, que practicaba la necrofilia con los cadáveres. Lorraine diría que más tarde que aquello era una infestación tremenda del mal, que aquello no era un espíritu humano. Ed y Lorraine dejan en la casa a 3 miembros de su equipo permanentemente en la casa, y cuando ven que no pueden hacer nada para liberar la casa de esas presencias, llaman al sacerdote Timothy, que se enfrenta al poder demoníaco que según él habita la casa, realizando un exorcismo que le llevará un día entero. Después del exorcismo, la familia se marcha a una casa de un piso más pequeño, y la casa se alquila nuevamente. Según la actual propietaria de la casa, Susan Trota Smith, actualmente en la casa no se producen fenómenos paranormales algunos. Hemos vivido en la casa durante 10 años sin que ocurra nada. Nuestra casa es maravillosa. Durante los tratamientos, el cáncer de Phil Snedeker entró en remisión y no ha reaparecido desde entonces. Ahora él tiene más de 30 años y trabaja como camionero y tiene 4 hijos.